El sol de la tarde castigaba implacable la autopista de los conquistadores, en aquel tramo que cortaba la periferia de la Ciudad de México antes de perderse rumbo al interior. El asfalto humeaba bajo el calor de diciembre y el olor a tierra seca se mezclaba con el diésel de los ruidosos camiones que pasaban. Allí, en un arcén polvoriento cerca de un grupo de casas sencillas, un hombre vestido con un traje italiano arrugado por la desesperación caminaba de puerta en puerta, sosteniendo un cartel que temblaba en sus manos. La imagen impresa en el papel mostraba el rostro de una niña de 8 años, de cabello castaño y ojos dulces, bajo la palabra que martillaba en su pecho: desaparecida. Roberto Méndez Carballo, de 52 años, dueño de una de las constructoras más grandes del país, jamás imaginó que estaría allí, en aquel lugar que sus proyectos urbanísticos nunca alcanzarían, mendigando información sobre su propia hija. Hacía 9 días, su vida se había desmoronado como un edificio sin estructura. 9 días desde que Isabela, su pequeña Bela, había desaparecido de la mansión en las lomas sin dejar rastro. 9 días de búsquedas frenéticas, de ofertas de recompensa que alcanzaban sumas absurdas, de reportajes en los noticieros, de noches en vela recorriendo cada rincón de la ciudad. Su garganta estaba seca, no solo por el calor, sino por el cansancio de repetir la misma pregunta cientos de veces. ¿Ha visto a esta niña? Por favor, cualquier información. Tiene 8 años. Llevaba un vestido azul claro cuando salió. Por favor. La gente miraba con pena, negaba con la cabeza, y él seguía adelante, cada rechazo pesando como plomo en sus hombros. El multimillonario que construía rascacielos estaba allí, reducido a un padre desesperado que no tenía más que esperanza. Fue entonces cuando, al acercarse a una construcción improvisada de madera y lona, una joven delgada, de no más de 16 años, apareció en la puerta. Llevaba ropa sencilla, descolorida por el uso y el sol, y sus pies descalzos estaban marcados por la tierra roja del suelo. Sus ojos, sin embargo, tenían una intensidad que hizo que Roberto se detuviera. La chica miró el cartel que él sostenía, y por un instante que pareció durar una eternidad, su expresión cambió. No era pena, era reconocimiento. «La conozco», dijo la joven, su voz firme cortando el ruido distante del tráfico. Roberto sintió que el corazón le daba un vuelco. Las piernas casi le fallaron. «¿Dónde? ¿Dónde está? Por favor, llévame con ella». Su voz salió estrangulada, desesperada, las palabras tropezando unas con otras. La joven no se movió inmediatamente. Estudió a Roberto con una cautela que él no esperaba, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. «Está bien. ¿Está segura? Pero antes de llevarte con ella, necesitas entender una cosa». No se perdió. Huyó. La palabra cayó sobre Roberto como un rayo. ¿Huyó? Eso no tenía sentido. ¿Por qué huiría su hija? Lo tenía todo. Una mansión con piscina climatizada, una habitación llena de juguetes, ropa importada, las mejores escuelas. ¿Qué más podría querer una niña? Abrió la boca para protestar, pero la joven continuó, su voz ahora más suave, casi maternal. Vino hasta aquí sola, caminando. Estaba asustada, pero no quería volver. Dijo que en esa casa grande se sentía más sola que en la calle. La acogimos porque parecía que nadie lo estaba haciendo allí. Roberto se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Las palabras de la joven ecoaban en su mente, cada sílaba una acusación. Sola. Nadie lo estaba haciendo. Él siempre creyó que estaba haciendo lo mejor por Isabela. Después de que Marina, su esposa, se había ido hacía 3 años, víctima de una enfermedad súbita que no dio oportunidades, Roberto se sumergió en el trabajo como forma de sobrevivir al dolor. Cada contrato firmado, cada nuevo emprendimiento, era un intento de construir un futuro sólido para su hija. Quería que ella nunca necesitara nada, que tuviera todas las oportunidades que él no tuvo de niño, creciendo en un barrio pobre de la zona este. Pero allí, en aquella carretera polvorienta, delante de una adolescente que apenas tenía qué comer,
Roberto comenzó a entender que había fallado en lo esencial. Había dado todo, menos la única cosa que Isabela realmente necesitaba: él mismo. «Por favor, llévame con ella», imploró, su voz quebrándose. «Necesito verla. Necesito pedir perdón». La joven asintió lentamente. «Te llevaré, pero debes prometer una cosa. Cuando la veas, no vas a regañarla, no vas a hacerla sentir culpable. Ella ya ha sufrido demasiado». Roberto asintió frenéticamente con la cabeza, incapaz de hablar. Siguió a la joven por un laberinto de callejuelas estrechas, entre barracas de madera y casas de ladrillo visto. Niños jugaban descalzos en minonecientes en la tierra, mujeres tendían ropa en tendederos improvisados, hombres conversaban en pequeños grupos. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo que él ayudaba a construir a través de sus emprendimientos inmobiliarios, pero que nunca había visto realmente de cerca. La ironía no pasó desapercibida. Él construía edificios para los ricos, mientras personas como aquellas vivían en los márgenes, invisibles. Cuanto más caminaba, más Roberto se daba cuenta de cuán distante estaba de la realidad de su propia hija. No sabía el nombre de su mejor amiga en la escuela, no sabía cuál era su color favorito, no sabía si ella aún tenía miedo a la oscuridad, como cuando era más pequeña. Simplemente presumía que siempre y cuando las cuentas se pagaran y los juguetes siguieran llegando, todo estaría bien. ¡Qué error monumental! ¡Qué ceguera imperfecta! La joven se detuvo delante de una estructura que apenas podía llamarse casa. Era una cabaña hecha de trozos de madera reutilizada, con un techo de lona azul sujetado por piedras y cuerdas. «Está aquí dentro, con mi hermana menor». Se hicieron amigas. Roberto respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones. Miedo, alivio, culpa, vergüenza. Todo se mezclaba en una madeja imposible de desatar. Asintió con la cabeza, y la joven abrió la entrada de lona. La luz del sol de la tarde invadía el interior oscuro, revelando dos figuras pequeñas sentadas en el suelo de tierra apisonada. Una de ellas era Isabela. Estaba más delgada, el rostro sucio de tierra, el vestido azul que usaba el día en que huyó ahora rasgado y manchado. Pero sus ojos, aquellos ojos que Roberto veía cada vez que cerraba los párpados en los últimos 9 días, brillaban con una luz que él no veía hacía mucho tiempo. Estaba viva, estaba segura, y sorprendentemente, estaba sonriendo mientras jugaba con otra niña, aún más delgada y más sucia que ella. Cuando Isabela levantó la mirada y lo vio parado en la entrada, su sonrisa desapareció. El miedo volvió a sus ojos, y ella se encogió como si esperara un regaño. Roberto sintió su corazón hacerse pedazos. Su propia hija le tenía miedo. No miedo a los golpes o a los gritos, sino algo peor. Miedo a decepcionarlo, a ser una molestia, a no ser suficiente. «Vela», susurró, su voz fallándole. Se arrodilló en el suelo de tierra, sin importarle el caro traje que estaba arruinando. «Por favor, perdóname. Perdóname por todo». Las lágrimas comenzaron a rodar, silenciosas y liberadoras. Lágrimas que él no permitía desde el velorio de Marina. Lágrimas que cargaban 3 años de dolor reprimido, de ausencia, de errores acumulados. Isabela lo miró confusa, aún retraída. No estaba acostumbrada a ver a su padre llorar. No estaba acostumbrada a verlo vulnerable. «¿Papá?», murmuró, su voz pequeña e incierta. Roberto abrió los brazos, una invitación sin palabras. «Por favor, déjame abrazarte, déjame arreglar esto». Isabela dudó. Miró a la amiga a su lado, que le dio un asentimiento alentador. Entonces, despacio, se levantó y caminó hasta su padre. Cuando Roberto la envolvió en sus brazos, sintiendo el cuerpo pequeño y frágil contra su pecho, supo que su vida había cambiado para siempre. Nada importaba más. Ni los contratos millonarios, ni los premios de empresario del año, ni las cenas con inversionistas. Nada de eso valía el dolor que él había causado, el vacío que había dejado crecer. «Voy a cambiar, Vela. Lo prometo. Estaré presente. Seré el padre que mereces». Isabela no respondió.
pero él sintió sus pequeños brazos apretarse alrededor de su cuello, y eso fue respuesta suficiente. Era un comienzo, un nuevo comienzo, y Roberto estaba determinado a no desperdiciar esta segunda oportunidad. 2 semanas antes de aquel reencuentro en la periferia, la vida de Roberto Méndez Carballo era una vitrina impecable de éxito. En su penthouse de 300 metros cuadrados con vista al parque de Chapultepec, todo estaba diseñado para impresionar. Mármol italiano en el suelo, obras de arte en las paredes, muebles de diseñadores renombrados. La piscina infinita en la terraza daba la sensación de que se podía sumergir directamente en el cielo de la Ciudad de México. Era el tipo de lugar que aparecía en revistas de decoración y arquitectura, siempre acompañado de artículos elogiosos sobre el empresario visionario que había transformado una pequeña constructora familiar en un imperio del mercado inmobiliario. Para quien miraba desde fuera, Roberto había conquistado el sueño mexicano. Hijo de un albañil y de una costurera, creció compartiendo una habitación minúscula con 3 hermanos en una casa de 2 habitaciones en la colonia Guerrero. Desde niño, ayudaba a su padre los fines de semana, cargando ladrillos y mezclando cemento, soñando con el día en que no necesitaría ensuciarse las manos. Estudió en escuela pública, dibujaba en sus cuadernos planos de casas imaginarias y consiguió, con mucho esfuerzo, una beca en la Facultad de Ingeniería Civil. Fue allí donde conoció a Marina, una estudiante de arquitectura con sonrisa luminosa y sueños tan grandes como los suyos. Se casaron jóvenes, trabajaron juntos en la construcción de cada ladrillo de su futuro. Marina era la creatividad, él era la ejecución. Juntos eran imparables. Y cuando Isabela nació, en una fría mañana de junio, Roberto sintió que finalmente su familia estaba completa. Se prometió a sí mismo que aquella niña nunca pasaría por las dificultades que él pasó. Ella lo tendría todo. Pero la vida tiene una forma cruel de cambiar los planes. Hace 3 años Marina comenzó a sentir dolores de cabeza constantes. Al principio pensaron que era estrés, exceso de trabajo. Cuando finalmente buscaron ayuda médica, era demasiado tarde. El diagnóstico llegó como una sentencia, un tumor agresivo inoperable. En cuestión de meses, Marina se fue llevándose consigo la luz de la casa. Isabela tenía solo 5 años cuando vio a su madre por última vez, durmiendo en una habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperación. Roberto nunca más fue el mismo. Se sumergió en el trabajo con una obsesión que rozaba la autodestrucción. Cada proyecto era una fuga, cada negocio cerrado era un intento de llenar el vacío. Expandió la empresa, compró competidores, firmó contratos en 3 estados. La constructora Méndez Carballo estaba en todas partes, y él también. Reuniones a las 7 de la mañana, cenas de negocios a las 9 de la noche, viajes a Santiago de Chile, Bogotá, Medellín. Se decía a sí mismo que estaba haciendo aquello por Isabela, para garantizar su futuro. Pero la verdad, que él nunca admitía, era que estar en casa en aquellos cuartos que aún ecoaban la ausencia de Marina era insoportable. Isabela, por su parte, aprendió a ser invisible. Se despertaba, la arreglaba la niñera, iba a la escuela privada más cara de la región, regresaba, hacía la tarea sola, cenaba sola, se iba a dormir sola. Los fines de semana, su padre prometía llevarla al parque, al cine, a cualquier lugar, pero siempre surgía un imprevisto, un cliente importante, una emergencia en la obra, una negociación que no podía esperar. Isabela dejó de preguntar, dejó de esperar. Simplemente aceptó que esa era su realidad. Una niña rica que lo tenía todo menos compañía. Las únicas conversaciones que tenían eran rápidas, funcionales. ¿Qué tal? ¿La escuela hoy? Bien, papá. ¿Necesitas algo? No, papá. ¿Estás feliz? Sí, papá. Roberto nunca percibió que todas las respuestas eran mecánicas, ensayadas, dichas solo para no preocuparlo. Nunca percibió que su hija se estaba apagando poco a poco, transformándose en una sombra silenciosa que circulaba por los lujosos cuartos como un fantasma.
Fue en ese escenario de ausencias que Patricia Andrade surgió. Roberto la conoció en un evento benéfico, promovido por empresarios de la Ciudad de México, una de esas cenas donde se pagaban 10,000 pesos por el plato y el dinero iba, supuestamente, a alguna causa noble. Ella estaba deslumbrante en un vestido rojo, conversando animadamente con un grupo de inversionistas. Alta, rubia, con una sonrisa practicada y una postura de quien estaba acostumbrada a los reflectores, Patricia parecía exactamente el tipo de mujer que pertenecía a aquel mundo. Comenzaron a conversar, y Roberto se vio fascinado. Patricia tenía respuestas para todo, sabía exactamente qué decir en cada situación, conocía gente importante, hablaba de viajes internacionales con una naturalidad envidiable. Ella trabajaba, según ella misma, como consultora de imagen para ejecutivos, ayudando a empresarios a construir sus marcas personales. Era sofisticada, culta, y parecía genuinamente interesada en Roberto, o al menos era eso lo que él quería creer. La soledad es una consejera terrible. Roberto, que hacía 3 años no permitía a nadie lo suficientemente cerca como para lastimarlo, vio en Patricia una posibilidad de nuevo comienzo. Ella era diferente de Marina, y quizás era exactamente lo que él necesitaba. Alguien que no cargara las memorias dolorosas, que no formara parte de aquel pasado que él intentaba dejar atrás. Comenzaron a encontrarse, cenas, eventos, viajes de fin de semana. Patricia siempre estaba impecable, siempre decía las cosas correctas, siempre lo hacía sentir que estaba en control de su vida nuevamente. 4 meses después, cuando Patricia sugirió que se casaran, Roberto apenas dudó. Se dijo a sí mismo que Isabela necesitaba una figura materna, de alguien que estuviera presente cuando él no podía estar. Patricia había conocido a la niña algunas veces, siempre mostrándose atenta y cariñosa. Isabela era tímida, retraída, pero Patricia decía que eso era normal, que poco a poco conquistaría la confianza de la niña. Roberto creyó, quería creer. El matrimonio fue discreto, solo para amigos cercanos y familia, o mejor lo que quedaba de ella. Los hermanos de Roberto comparecieron, pero extrañaron la prisa. Su madre, doña Benedita, una señora de 70 años con más sabiduría que diploma, miró a Patricia con desconfianza durante toda la ceremonia. Después, en particular, apartó a su hijo. «Roberto, hijo mío, ¿estás seguro de esto? Apenas conoces a esta mujer». «¿Y Bela? ¿Le preguntaste a ella qué piensa?» Roberto apartó las preocupaciones de su madre con una sonrisa cansada. «Mamá, te preocupas demasiado. Patricia es una buena mujer. Será bueno para Isabela tener a alguien en casa. No puedo estar allí todo el tiempo». Doña Benedita suspiró negando con la cabeza. «Estás huyendo, hijo mío, huyendo del dolor. Pero un día te alcanzará y entonces será peor». Él no hizo caso. Pensaba que su madre estaba siendo excesivamente cautelosa, atrapada en valores antiguos de que el matrimonio necesitaba años de noviazgo. El mundo moderno era diferente, más práctico, y Patricia parecía demasiado perfecta para ser un error. Los primeros días después del matrimonio fueron tranquilos, casi idílicos. Patricia asumió el mando de la casa con eficiencia militar. Reorganizó la decoración, cambió de personal, estableció nuevas rutinas. Roberto vio aquello como señal de que ella se estaba instalando, creando raíces. Él no percibió que cada cambio alejaba un poco más las memorias de Marina, borraba un pedazo más del pasado al que Isabela aún se aferraba. Con Isabela, Patricia mantenía una máscara de gentileza siempre que Roberto estaba cerca. «Hola, mi amor. ¿Qué tal la escuela? Elegimos una ropa bonita para ti. ¿Quieres que te peine?» Todo dicho con una sonrisa perfecta, una voz melodiosa. Roberto se sentía aliviado, creyendo que había hecho la elección correcta. Pero tan pronto como él salía para el trabajo, la máscara caía. Patricia no gritaba, no golpeaba, no hacía nada que dejara marcas visibles. Su crueldad era más sutil, más refinada. Simplemente ignoraba a Isabela. Trataba a la niña como un mueble inconveniente que estaba en el camino. Cuando Isabela intentaba conversar, Patricia respondía con monosílabos, sin quitar los ojos del celular.
Cuando la niña quería mostrar un dibujo de la escuela, Patricia suspiraba con impaciencia, diciendo que estaba ocupada con cosas importantes. Las reglas de la casa cambiaron drásticamente. Isabela ya no podía jugar en la sala porque eso desorganizaba la decoración. No podía comer en la cocina porque ensuciaba. Tenía horarios rígidos para todo: despertarse, comer, estudiar, dormir. Cualquier desvío era recibido con un regaño frío y cortante. ¿No tienes consideración por nadie? Tu padre trabaja tanto para darte todo y tú solo haces desorden. ¡Qué niña ingrata! Isabela, con solo 8 años, comenzó a sentirse culpable por existir. Intentaba ser perfecta, no hacer ruido, no pedir nada, no llamar la atención. Pero nada nunca era suficiente. Patricia siempre encontraba algo que criticar. Su cabello estaba despeinado, la ropa estaba mal combinada, estaba comiendo muy despacio, estaba hablando muy alto, estaba siendo egoísta por querer la atención de su padre cuando él llegaba cansado del trabajo. Y cuando Isabela intentaba, tímidamente, hablar con su padre sobre cómo Patricia la trataba, él estaba siempre demasiado exhausto para entender. «Bella, necesitas entender que Patricia está tratando de ayudar. Ella quiere que te conviertas en una niña educada, responsable. Sé agradecida por tener a alguien que se preocupa por ti. Yo no puedo hacerlo todo solo». Cada vez que oía eso, Isabela se cerraba un poco más. Entendió que sus quejas eran vistas como ingratitud, como capricho. Entonces dejó de intentar. Guardó todo dentro de sí, aquel peso abrumador de soledad y rechazo, hasta que no cupo más. La gota que derramó el vaso llegó una tarde bochornosa de jueves, 3 semanas después, del matrimonio de Roberto y Patricia. El cielo de la Ciudad de México estaba cargado de nubes grises que prometían tormenta, pero la lluvia se resistía a caer, dejando el aire pesado y sofocante. Roberto había viajado a Bogotá aquella mañana para una reunión con inversionistas de un nuevo emprendimiento en Usaquén. No regresaría hasta el fin de semana. Era siempre así: viajes repentinos, reuniones inaplazables, compromisos que no podían esperar. Isabela estaba en su habitación, el único lugar en la casa donde aún se sentía mínimamente segura. Era un cuarto enorme, más grande que la sala de muchas casas, decorado con muebles a medida en tonos de rosa y blanco. Había una cama de princesa con dosel, una estantería llena de libros que ella nunca tuvo tiempo de leer, una televisión de pantalla grande que rara vez se encendía. Pero lo que más le gustaba a Isabela de aquella habitación eran los dibujos esparcidos por el suelo. Hojas y más hojas de papel bond, cubiertas con lápices de colores y rotuladores, representando sus memorias. Dibujaba obsesivamente en los últimos meses. Dibujaba a su madre siempre sonriendo, siempre bonita, con aquel cabello largo que olía a lavanda. Dibujaba los domingos, cuando Marina aún estaba viva, cuando los 3 iban al parque y hacían un día de campo en el césped. Dibujaba la casa antigua, más pequeña y más acogedora que aquella mansión helada donde vivían ahora. Cada dibujo era un intento de mantener viva la memoria de un tiempo en que ella se sentía amada, en que no era una molestia, en que su existencia traía alegría y no incomodidad. Aquella tarde estaba terminando un dibujo especial. Era el cumpleaños de Marina que se acercaba, e Isabela quería hacer algo bonito. Se esmeró en cada detalle: el vestido amarillo que su madre usaba en las fiestas, el collar de perlas que su padre le había regalado, la sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Al lado de Marina, Isabela se dibujó a sí misma, pequeña y feliz, sosteniendo la mano de su madre. Era una escena de un pasado que parecía cada vez más distante, casi irreal, como si le hubiera sucedido a otra persona. El sonido de pasos firmes en el pasillo la sacó de la concentración. Isabela reconoció inmediatamente el caminar de Patricia, aquel ruido de tacones altos que siempre anunciaba algo desagradable. La puerta se abrió sin que nadie hubiera llamado. Patricia entró en la habitación con expresión irritada, los ojos recorriendo el ambiente como si estuviera inspeccionando un campo de batalla. «Pero, ¿qué desorden es este, Isabela?
¿No te dije que no quería papel esparcido por el suelo? Esta casa no es un vertedero. Isabela se encogió. Disculpa, Patricia. Estaba solo dibujando. Voy a guardar todo ahora. Patricia avanzó por la habitación, sus tacones resonando en el suelo de madera. Comenzó a recoger los dibujos del suelo con movimientos bruscos, arrugando algunos en el proceso. Isabela sintió el corazón acelerarse. Aquellos dibujos eran todo lo que ella tenía, de su madre, las únicas memorias tangibles de un tiempo mejor. «Cuidado, por favor», murmuró Isabela, la voz casi inaudible. «Son especiales para mí». Patricia se detuvo, mirando los papeles en sus manos. Estudió los dibujos con una expresión de desdén. «Todo esto es sobre tu madre, ¿no? Vives atrapada en el pasado, niña. Eso no es saludable. Tu padre ya lo superó, ya siguió adelante. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo?» Isabela sintió lágrimas quemarle los ojos, pero se esforzó por no dejarlas caer. Aprendió que llorar delante de Patricia era visto como debilidad, como manipulación. Solo quería recordarla. Ella era mi madre. Era... Patricia enfatizó la palabra con crueldad. «Ya no lo es. Soy la mujer de la casa ahora, y necesitas aceptar eso. Esos recuerdos solo te hacen mal. Necesitas crecer, madurar». Sin aviso, Patricia caminó hasta el cesto de basura en la esquina de la habitación y tiró los dibujos dentro. No todos, solo algunos, pero entre ellos estaba el dibujo que Isabela acababa de terminar, aquel especial del cumpleaños de su madre. La niña se levantó de un salto, el corazón hecho pedazos. «No, por favor, no los tires, los necesito». Patricia se volvió hacia ella con una expresión helada. «No necesitas nada de esto. Tienes una casa hermosa, ropa cara, comida en la mesa. Tu padre trabaja como un condenado para darte todo esto, y tú solo sabes quedarte llorando por alguien que ya se fue. Esto es ingratitud, Isabela, pura ingratitud». Isabela quedó paralizada, las palabras de Patricia golpeándola como flechas. Quería gritar, quería defenderse, quería decir que no era ingrata, que solo quería ser amada, que solo quería que alguien la viera. Pero las palabras no salían. Su voz estaba atrapada en algún lugar en el fondo de la garganta, sofocada por meses de silenciamiento. Patricia salió de la habitación sin más palabras, dejando la puerta abierta detrás de sí. Isabela corrió hasta el cesto de basura y rescató lo que pudo, pero el dibujo especial estaba rasgado por la mitad, inutilizado. Sostuvo los pedazos de papel en sus manos temblorosas, viendo el rostro sonriente de su madre dividido, roto. Algo dentro de ella se partió también en ese momento. Una decisión comenzó a tomar forma en su mente, aún nebulosa, aún aterradora, pero cada vez más inevitable. Ya no podía quedarse allí, en aquella casa enorme y vacía, donde su propia presencia era vista como molestia, donde sus recuerdos eran tratados como basura, donde se le recordaba constantemente que no era deseada. Isabela tenía 8 años, pero el dolor que cargaba era mucho mayor que su edad, y aquella tarde, con el dibujo rasgado de su madre en las manos, decidió que merecía más. Merecía ser vista, ser oída, ser amada. La noche cayó lentamente sobre la Ciudad de México. Isabela no bajó a cenar, alegando que no tenía hambre. Patricia ni se molestó en insistir, satisfecha de tener una comida sin la presencia silenciosa de su hijastra. Isabela esperó en la cama, fingiendo dormir, hasta oír los pasos de Patricia subiendo la escalera rumbo a la habitación principal. La casa se sumergió en el silencio, roto solo por el zumbido distante del aire acondicionado y el ruido ocasional de los coches en la avenida de abajo. Cuando el reloj marcó la medianoche, Isabela se levantó. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el sonido ecoaría por los pasillos y despertaría a Patricia. Con movimientos lentos y cuidadosos, se puso una sudadera sobre el pijama, se calzó sus zapatillas más cómodas y cogió la mochila escolar. Dentro puso solo lo esencial, una muda de ropa, la cartera con algo de dinero que había ahorrado de sus mesadas,
una botella de agua y la foto enmarcada de su madre que estaba en su mesita de noche. Miró alrededor de la habitación una última vez. Aquel espacio que debería ser su refugio, pero que se había convertido en solo una prisión lujosa más. Bajar las escaleras fue la parte más difícil. Cada escalón crujía, cada sonido parecía amplificado 1000 veces en el silencio de la madrugada. Isabela se detuvo varias veces, el corazón casi saliéndole por la boca, esperando oír la puerta de la habitación abrirse y la voz de Patricia llamando. Pero nada sucedió. La casa permaneció silenciosa, indiferente a su huida. La puerta principal tenía cerradura electrónica, pero Isabela había visto el código ser digitado cientos de veces. Presionó los números con dedos temblorosos y el mecanismo se destrabó con un clic suave. El aire de la noche la golpeó como una bofetada fría y por un instante dudó. Aún podía volver, subir las escaleras, acostarse en la cama, fingir que nada había sucedido. Pero entonces se acordó del dibujo rasgado, de las palabras crueles, de los meses de soledad. No, ella no volvería. Isabela comenzó a caminar. No tenía un plan, no sabía a dónde ir. Solo sabía que necesitaba alejarse de aquella casa, de aquel barrio de mansiones y muros altos, donde todo era perfecto por fuera y vacío por dentro. Siguió por las calles desiertas de las lomas, pasando por fraccionamientos cerrados y casetas de vigilancia con guardias somnolientos que no prestaron atención a una niña caminando sola. El cielo finalmente se abrió y la lluvia comenzó a caer. Primero solo unas gotas dispersas, luego una tormenta furiosa que empapó a Isabela en cuestión de minutos. Ella continuó andando, temblando de frío pero determinada. La lluvia lavaba sus lágrimas, se confundía con ellas, y había algo liberador en aquello. Era como si estuviera siendo purificada, limpia de todo el dolor acumulado. Horas pasaron. Isabela ya no sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Sus pies le dolían, su ropa estaba pegada al cuerpo, y el cansancio comenzaba a pesar. La adrenalina de la huida estaba dando lugar al miedo. ¿Qué había hecho? ¿A dónde iba? ¿Qué sucedería cuando el sol saliera y todos se dieran cuenta de que había desaparecido? Fue entonces cuando vio las primeras casas sencillas, diferentes de las mansiones que conocía. Barracas de madera, algunas construcciones de ladrillo sin enlucir, calles de tierra apisonada transformadas en lodazales por la lluvia. Había llegado a la periferia sin siquiera darse cuenta, guiada solo por un instinto de alejarse de lo que conocía. Allí, mojada y exhausta, Isabela finalmente se detuvo. Sus piernas flaquearon y se sentó en un escalón de concreto bajo una pequeña marquesina que ofrecía alguna protección de la lluvia. «No sé qué hacer ahora», susurró para nadie, abrazando la mochila contra su pecho. La foto de su madre estaba dentro, protegida. Era todo lo que importaba. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se mezclaban con el gris de las nubes que aún no se habían disipado completamente. La lluvia había parado hacía algunas horas, dejando atrás charcos enormes y un olor a tierra mojada que lo impregnaba todo. Isabela aún estaba sentada en aquel escalón, abrazada a la mochila, el cuerpo adolorido por el frío y la extenuación. Había dormitado algunas veces, pero el miedo la mantenía en estado de alerta constante. Cada ruido la hacía saltar, cada sombra parecía amenazadora. Las primeras personas comenzaron a circular por la comunidad. Hombres con loncheras camino al trabajo, mujeres abriendo puertas para barrer el agua de la lluvia, niños corriendo descalzos por los callejones. Isabela se encogió aún más, intentando hacerse invisible. No sabía cómo reaccionarían esas personas al verla allí, una niña claramente fuera de su ambiente natural, con ropa que, aunque mojada y sucia, era visiblemente cara. Fue entonces cuando una voz suave la sacó de sus pensamientos. «¿Estás bien?» Isabela levantó la mirada y vio a una chica parada frente a ella. Parecía tener unos 15 o 16 años. Era demasiado delgada, con ropa remendada y pies descalzos marcados por callos.
pero sus ojos tenían una gentileza que Isabela no veía hacía mucho tiempo, una gentileza genuina, sin segundas intenciones, sin exigencias. Isabela intentó hablar, pero su voz salió ronca y temblorosa. No sé, creo que sí. La chica se arrodilló a su lado estudiándola con atención. Estás mojada y temblando. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Vives cerca? Isabela negó con la cabeza, incapaz de formar frases completas. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, silenciosas y persistentes. La chica no hizo más preguntas. Simplemente le extendió la mano. Ven, necesitas secarte y comer algo. Puedes confiar en mí. Mi nombre es Julia. Isabela dudó por solo un segundo antes de aceptar la mano extendida. Había algo en la voz de Julia, en su postura, que inspiraba confianza. Se levantó, las piernas temblorosas, y siguió a la chica por un laberinto de callejuelas estrechas. Las personas que pasaban miraban con curiosidad, pero nadie preguntó nada. Allí, al parecer, cada uno se ocupaba de sus propios dolores y dificultades. Julia la llevó hasta una construcción precaria, al final de un callejón sin salida. Era una cabaña hecha de trozos de madera reutilizada, contrachapados viejos y una lona azul que servía de tejado. No había puerta adecuada, solo una cortina de tela descolorida que se balanceaba con el viento. Pero cuando Isabela entró, sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: acogida. Dentro, el espacio era minúsculo. Un colchón fino en el suelo cubierto con sábanas raídas pero limpias, algunas cajas de mercado que servían de estanterías, una lata de pintura transformada en mesa improvisada. Y sentada en el colchón, jugando con muñecas hechas de trapo y palitos, estaba una niña aún más pequeña que Isabela. No debía tener más de 6 años. Tenía los mismos ojos de Julia, los mismos rasgos delicados que la desnutrición no conseguía borrar por completo. Esta es Clarita, mi hermana menor. Julia presentó con orgullo evidente en la voz. Clara, mira, traje una amiga para nosotras. Clara levantó la mirada y sonrió, una sonrisa tan pura e inocente que hizo que el corazón de Isabela se encogiera. Hola, ¿quieres jugar conmigo? Isabela no consiguió responder, aún absorbiendo aquella realidad tan diferente a la suya. Julia cogió una toalla vieja pero limpia de una de las cajas y se la entregó. Sécate el cabello y quítate esta sudadera mojada. Voy a hacerte un té caliente. Isabela obedeció mecánicamente, observando a Julia encender un hornillo improvisado hecho de lata y comenzar a calentar agua en una tetera abollada. La simplicidad de todo era chocante para alguien acostumbrada a electrodomésticos de última generación y empleadas siempre disponibles. Pero había algo más allí, algo que la mansión no tenía: calor humano. ¿Cómo te llamas?, Julia preguntó mientras ponía bolsitas de té barato en el agua caliente. Isabela, pero pueden llamarme Vela. Vela, bonito nombre. Julia le entregó una taza agrietada pero llena de té caliente. Clara, ve al baúl y coge esa blusa de Concepción, para que Vela se ponga mientras se seca su ropa. Clara obedeció prontamente, feliz por poder ayudar. Trajo una blusa de manga larga, gastada pero calentita, e Isabela se cambió la sudadera mojada por ella. Era demasiado grande, olía a jabón de coco y era la cosa más reconfortante que había sentido en meses. Julia se sentó a su lado, observándola con atención. No necesitas contarme nada si no quieres, pero si necesitas hablar, estoy aquí para escuchar, sin juzgar. Isabela sostuvo la taza de té con las 2 manos, sintiendo el calor esparcirse por sus dedos helados. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, habló. Contó sobre la madre que se había ido, sobre el padre que estaba siempre ausente, sobre la madrastra cruel que la trataba como una molestia. Contó sobre los dibujos rasgados, sobre la soledad abrumadora, sobre la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Las palabras salían en sollozos, desorganizadas, pero Julia escuchaba todo con atención, sin interrumpir. Cuando Isabela finalmente terminó, agotada por la confesión, Julia se quedó en silencio por unos instantes. Entonces habló,
su voz cargada de una sabiduría que iba más allá de sus pocos años. Hiciste porque estabas buscando algo que perdiste, un lugar donde te sientas vista, oída, amada. Entiendo eso. Isabela la miró sorprendida. ¿Y tú? ¿Tú también estás huyendo de algo? Julia le dedicó una sonrisa triste. No exactamente. Nuestra madre nos dejó hace 3 años. Simplemente se fue un día y nunca volvió. Nosotras vivíamos en un albergue del gobierno, pero era horrible. Niños recibiendo golpes de los cuidadores, comida estropeada, nadie preocupándose por nadie. Cuando cumplí 14 años, decidí que nos iríamos de allí. Cogí a Clara y vinimos para acá. Construí esta cabaña con madera que recogí, conseguí trabajitos de reciclaje y nos las arreglamos. No es mucho, pero es nuestro. Y aquí nadie nos pega, nadie nos grita. Somos libres. Isabela absorbió aquellas palabras, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Julia, con tan poco, tenía más coraje y determinación de lo que ella jamás tendría. Y aún así, no había amargura en su voz, solo aceptación y una fuerza silenciosa que venía de haber sobrevivido a lo peor. Clara se acercó tímidamente, sosteniendo una de sus muñecas de trapo. «Bella, ¿quieres quedarte aquí con nosotras?» Yu siempre dice que cuanto más compartimos, más tenemos. Isabela miró a las 2 hermanas. A mí no aquella cabaña precaria que apenas las protegía de los elementos, y algo dentro de ella se calmó. Por primera vez en meses, no se sentía un peso, una molestia. Allí, en aquel lugar tan diferente de todo lo que conocía, era bienvenida. «Si ustedes me dejan, me encantaría quedarme». Julia sonrió, una decisión tomada. «Entonces quédate, pero necesitas entender las reglas. Aquí compartimos todo, comida, cobija, trabajo, nada es gratis. Si te vas a quedar, tendrás que ayudar. ¿Puedes hacer eso?» Isabela asintió con vigor. «Puedo. Prometo que ayudaré en todo». Y así comenzó una rutina completamente nueva para Isabela. En los días siguientes, aprendió lo que significaba vivir con lo esencial. Julia se despertaba antes de que el sol saliera para recoger material reciclable, e Isabela pasó a acompañarla, ayudando a separar cartón, latas, botellas. El trabajo era exhaustivo, sus manos delicadas pronto se callaron, su espalda le dolía de cargar bolsas pesadas. Pero había propósito en aquello, había utilidad. Ya no era aquella niña inútil que solo estorbaba. Clara, a pesar de su corta edad, también tenía sus funciones. Buscaba agua en el grifo comunitario, ayudaba a lavar la ropa en el lavadero colectivo y mantenía la cabaña organizada. Las 3 formaron un pequeño equipo, cada una contribuyendo como podía. Por la noche, compartían lo poco que tenían: pan con margarina, a veces un huevo cocido, ocasionalmente un pollo guisado cuando la colecta del día había sido buena. Para Isabela todo aquello era surreal. Ella, que siempre lo tuvo todo, ahora no tenía nada, y paradójicamente se sentía más completa. Julia y Clara la trataban como igual, como familia. No había críticas constantes, no había exigencias absurdas. Había solo compañerismo, risas compartidas, historias contadas a la luz de velas cuando la energía improvisada fallaba. Una noche, mientras las 3 estaban acostadas en el colchón compartido, Clara abrazada a Isabela de un lado y a Julia del otro, Isabela susurró en la oscuridad: «Gracias por acogerme. Apenas me conocen, pero me tratan mejor que las personas que deberían amarme». Julia le apretó la mano. «Familia no es solo sangre, Bella. Familia es quien se queda, quien cuida, quien comparte, y ahora eres parte de nuestra familia, no importa lo que suceda». Isabela sintió lágrimas rodar, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de gratitud. Allí, en aquella cabaña que no protegía bien de la lluvia ni del frío, había encontrado lo que su mansión nunca ofreció: un hogar de verdad. Roberto recibió la llamada en medio de una reunión importante con inversionistas en Bogotá. Estaba presentando los planes para un nuevo complejo residencial cuando su teléfono celular comenzó a vibrar insistentemente. Normalmente lo ignoraría, pero algo en el patrón de las llamadas repetidas hizo que su instinto paterno se disparara. Pidió permiso
y atendió, saliendo de la sala de conferencias. Era Patricia, su voz desbordando una preocupación que parecía casi teatral. «Roberto, necesitas regresar ahora». Isabela desapareció. No está en ningún lugar de la casa. Busqué en 1970 todas las habitaciones, pregunté a los guardias de seguridad. Nadie vio nada. No sé qué hacer. El mundo de Roberto se detuvo en ese instante. Las palabras de Patricia ecoaban en su mente, pero no tenían sentido. ¿Desapareció? ¿Cómo que desapareció? Isabela era una niña de 8 años, tímida, que apenas salía de su habitación. ¿Cómo podría simplemente desaparecer? Canceló todo inmediatamente. La reunión, los compromisos de la semana, todo dejó de importar. Cogió el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México, las 2 horas de viaje pareciendo durar una eternidad. Su cerebro trabajaba en modo frenético, imaginando escenarios cada vez más aterradores. ¿Secuestro? ¿Alguien había invadido la casa? ¿Se había lastimado y estaba en algún lugar necesitando ayuda? Cada posibilidad era peor que la anterior. Cuando llegó a casa, encontró a Patricia impecablemente vestida, maquillada, recibiendo a los policías en la sala con una postura de anfitriona controlada. Algo en aquella escena incomodó a Roberto, pero no consiguió identificar el qué. Quizás era el hecho de que Patricia parecía más preocupada en mantener las apariencias que genuinamente desesperada. O quizás era solo su propia culpa distorsionando su percepción. Los policías hicieron las preguntas de rigor. ¿Cuándo fue? ¿La última vez que vieron a la niña? ¿Tenía algún lugar favorito? ¿Había señales de allanamiento? Roberto respondió mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Subió hasta la habitación de Isabela, necesitando ver con sus propios ojos, necesitando entender. La habitación estaba exactamente como siempre estaba, organizada, limpia, demasiado perfecta para una niña de 8 años, pero había algo diferente. Roberto notó inmediatamente. Los dibujos que Isabela siempre mantenía esparcidos por el suelo ya no estaban. Abrió los armarios, revolvió los cajones, buscó los papeles que su hija pasaba horas creando. Encontró algunos arrugados en la basura, rotos, descartados. Su corazón se encogió. Bajó las escaleras con los dibujos rasgados en las manos, buscando a Patricia. La encontró en la cocina, sirviendo café a los policías. «Patricia, ¿qué pasó con los dibujos de Isabela? ¿Por qué están rotos en la basura?» Patricia se volvió hacia él con una expresión de irritación mal disimulada. «Roberto, ahora no es momento para eso. Ella había hecho un desorden en la habitación. Le pedí que organizara. Algunos papeles terminaron yendo a la basura accidentalmente. Esto no tiene nada que ver con su desaparición. Pero sí tenía. Roberto sabía que sí tenía. Conocía poco, a su hija. Pero sabía que aquellos dibujos eran importantes para ella. Eran su forma de conectarse con la memoria de su madre, de mantener viva algo que él mismo había intentado enterrar. Si Patricia había tirado esos dibujos, si había minimizado algo tan importante para Isabela, ¿qué más había hecho? ¿Qué otras crueldades pequeñas e invisibles había cometido cuando él no estaba mirando? La investigación oficial comenzó con fuerza total. Roberto movilizó todos los recursos que tenía. Contrató detectives privados, ofreció recompensas altísimas, hizo que apareciera en los principales noticieros del país. La foto de Isabela estaba en todas partes: periódicos, televisión, redes sociales. El empresario multimillonario busca desesperadamente a su hija desaparecida. La historia tenía todo lo que a los medios les encantaba: drama, riqueza, misterio. Pero mientras las cámaras rodaban y los reporteros hacían sus reportajes sensacionalistas, Roberto se estaba desmoronando por dentro. Cada minuto que pasaba era una tortura. Cada llamada que no traía noticias era un golpe. No conseguía comer, no conseguía dormir. Solo recorría la ciudad, de comisaría en comisaría, de comunidad en comunidad, mostrando la foto de su hija a cualquiera que quisiera verla. Fue durante esas búsquedas que Roberto comenzó a percibir cosas, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos.
La forma en que Patricia siempre tenía una excusa lista, siempre tenía una explicación perfecta para todo. Cómo se preocupaba más por lo que los vecinos y la prensa estaban diciendo que por el hecho de que Isabela estaba desaparecida. Cómo ella nunca, en ningún momento, derramó una lágrima genuina. En la tercera noche después de la desaparición, Roberto no consiguió ignorar más sus sospechas. Contrató a un investigador privado no para buscar a Isabela, sino para investigar a Patricia. Lo que descubrió lo dejó nauseabundo. Patricia Andrade no era quien decía ser. Su nombre verdadero era Patricia Silva, y ella tenía un historial extenso de relaciones con hombres ricos. 5 matrimonios anteriores, todos terminados en divorcios contenciosos, todos con ella saliendo con una cantidad significativa de dinero. Era especialista en manipular hombres solitarios y vulnerables, exactamente como Roberto estaba cuando la conoció. El investigador trajo más información devastadora. Durante los 4 meses de noviazgo, Patricia había comenzado a transferir valores de la cuenta conjunta que Roberto ingenuamente había creado para facilitar los gastos de la casa. Pequeñas cantidades al principio, que fueron aumentando gradualmente. Ella también había intentado 2 veces convencer a Roberto de poner propiedades a su nombre, siempre con excusas convincentes sobre planificación fiscal y protección patrimonial. Pero lo que más chocó a Roberto fue el testimonio de una de las empleadas que había sido despedida poco después del matrimonio. La mujer contó con lágrimas en los ojos sobre cómo Patricia trataba a Isabela cuando Roberto no estaba en casa. Las críticas constantes, la frialdad, el aislamiento deliberado. Ella había intentado alertar a Roberto antes de ser despedida, pero él, ciego por la ilusión de haber encontrado una compañera, no hizo caso. «Lo siento mucho, señor Roberto», dijo la ex empleada, retorciéndose las manos nerviosamente. «Debí haber insistido más, debí haber protegido a esa niña. Era tan calladita, tan triste, siempre intentando no incomodar, siempre pidiendo disculpas por existir. Una niña no debería ser así». Roberto escuchó todo en silencio, cada palabra un cuchillo hundiéndose más profundo en su pecho. Había fallado a Isabela de todas las formas posibles. Había elegido trabajo en lugar de presencia, dinero en lugar de amor, y al final había traído a casa a alguien que hizo la vida de la niña insoportable. Él era culpable. No Patricia, sino él. Porque aunque ella fuera cruel, él fue quien lo permitió, quien lo validó, quien ignoró las señales. En el 6º día de búsqueda, Roberto recibió una llamada anónima. Una voz masculina, excitante, dijo haber visto a una niña parecida a Isabela en la periferia de la zona sur. Roberto anotó la dirección y fue inmediatamente, sin avisar a la policía, sin avisar a Patricia. Algo le decía que necesitaba hacer aquello solo. Llegó al lugar indicado cuando el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo. Era una comunidad pobre, con casas apiñadas y calles de tierra, tan diferente del mundo de concreto y vidrio que él construía. Comenzó a mostrar la foto de Isabela a la gente, y por primera vez en días vio reconocimiento en los ojos de alguien. Una señora mayor, sentada en la puerta de su casa, miró la foto y asintió. «Vi a esa niña. Está con Julia y Clarita, allí en la calle de abajo. Esas 2 niñas huérfanas que viven solas. Intentamos ayudar como podemos, pero es difícil. Son buenas niñas, trabajadoras». Roberto sintió que las piernas le flaquearon. Isabela estaba allí, en aquella comunidad, viviendo con otras niñas en situación de vulnerabilidad. Su hija, que lo tenía todo, eligió vivir con quien no tenía nada. El significado de aquello era devastador. Agradeció a la señora y siguió en la dirección indicada, el corazón latiendo desacompasado. Fue entonces cuando vio a Julia, la chica de 16 años que sería el puente para reencontrar a su hija. Estaba regresando de una jornada de trabajo, cargando bolsas pesadas de material reciclable. Roberto se acercó, sosteniendo el cartel con la foto de Isabela, y hizo la pregunta que cambiaría todo. «¿Conoces a esta niña?» Y cuando Julia respondió que sí,
Cuando ella dijo que Isabela había huido porque se sentía más sola en la mansión que en las calles, Roberto finalmente entendió la magnitud de su fracaso. Había construido un imperio, pero perdido lo que realmente importaba. Había dado todo, menos lo esencial. Y ahora, allí en aquella carretera polvorienta, tendría que probar que merecía una segunda oportunidad. «Por favor», Roberto imploró, su voz quebrándose. «Llévame con ella. Necesito pedir perdón. Necesito arreglar esto. No importa lo que haga falta, lo arreglaré». Julia lo estudió por un largo momento, evaluando si podía confiar en aquel hombre de traje arrugado y ojos desesperados. Entonces, lentamente, ella asintió. «Te llevaré. Pero necesitas entender una cosa. Ella está bien aquí. Está segura, está siendo cuidada. Si regresas y no cambias nada, si sigues siendo el padre ausente que eras, será mejor dejarla aquí con nosotras». Roberto tragó saliva, aceptando la dura verdad de aquellas palabras. Siguió a Julia por el laberinto de callejuelas, cada paso pesando como plomo, hasta finalmente llegar a aquella cabaña precaria donde su hija había encontrado lo que la mansión nunca ofreció: acogida verdadera. El abrazo entre padre e hija dentro de aquella cabaña precaria duró una eternidad. Roberto sostenía a Isabela como si tuviera miedo de que ella desapareciera nuevamente, y la niña, inicialmente rígida y asustada, poco a poco comenzó a relajarse en los brazos de su padre. Era el primer abrazo verdadero que se daban en meses, quizás años. Un abrazo sin prisa, sin el padre mirando el reloj, sin la preocupación por reuniones o llamadas telefónicas. Solo un padre y una hija reconectándose a través del silencio y del tacto. Cuando finalmente se separaron, Roberto limpió las lágrimas del rostro de Isabela con una delicadeza que ella no recordaba que él poseyera. «Perdóname, Bela, perdóname por todo. Fui un padre horrible. Pensé que dar dinero, dar cosas era suficiente, pero no lo era. Me necesitaba si yo no estaba allí». Isabela miró a su padre con aquellos ojos grandes y honestos. «Solo quería que me vieras, papá. Solo eso. No necesitaba juguetes ni ropa cara. Solo te necesitaba a ti». Las palabras eran simples, pero cargaban un peso abrumador. Roberto asintió, incapaz de hablar por un momento. Entonces miró alrededor de la cabaña, viendo por primera vez las condiciones en que su hija estaba viviendo. El suelo de tierra apisonada, las paredes que apenas se sostenían, el colchón fino que servía de cama. Y allí, observando, todo con una mezcla de orgullo y cautela, estaban Julia y Clara, las dos niñas que habían acogido a su hija cuando él falló. Roberto se levantó y caminó hasta Julia. Tenía muchas preguntas, pero solo una cosa realmente importaba en ese momento. «Gracias. Gracias por cuidar a mi hija cuando yo no lo estaba haciendo. Gracias por darle lo que yo debería haberle dado: seguridad, acogida, amor». Julia se cruzó de brazos, aún a la defensiva. «No hice nada del otro mundo. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a llevarla de vuelta a esa casa donde era infeliz? ¿Vas a seguir trabajando 16 horas al día y dejándola sola con esa mujer?» La mención a Patricia hizo que el rostro de Roberto se endureciera. «No, esa mujer no se acercará más a Isabela. Ya lo sé todo. Descubrí quién es realmente, lo que estaba haciendo. Y en cuanto al trabajo, eso también va a cambiar. Mi hija es más importante que cualquier negocio». «¿Y nosotras?», Clara preguntó con una voz pequeña, sosteniendo la mano de Julia. «¿Bela se va y no la volveremos a ver nunca más?». Roberto miró a las dos hermanas, a aquellas niñas que sobrevivían con tan poco, pero tenían tanto que ofrecer. Una idea comenzó a tomar forma en su mente, una idea que quizás era la única forma verdadera de compensar sus errores. «No, ustedes no van a perder a Isabela, porque van a venir con nosotras». Julia lo miró con desconfianza. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de darles lo que merecen: una casa de verdad, comida en la mesa, educación».
Isabela me dijo que ustedes la acogieron, la hicieron sentir parte de una familia. Ahora yo quiero hacer lo mismo por ustedes. Quiero que vengan a vivir con nosotras, no como empleadas, no como caridad, como familia. Julia se quedó en silencio, procesando la oferta. Era tentador, aterrorizadoramente tentador. Pero ella aprendió a desconfiar de promesas demasiado bonitas. Y cuando te irritemos, cuando no sepamos usar el tenedor y el cuchillo correctamente, cuando hablemos mal, cuando tus amigos ricos nos miren con desprecio, ¿qué va a pasar entonces? Roberto se arrodilló para quedar a la altura de las dos niñas. Entonces aprenderé a ser paciente. Aprenderé que lo que importa no es cómo se usa el tenedor y el cuchillo, sino la bondad que ustedes tienen en el corazón. Y en cuanto a mis amigos ricos, que se vayan al diablo. Si no las aceptan a ustedes, no son amigos que yo quiera tener. Fue Isabela quien rompió el impas. Se levantó y caminó hasta Julia y Clara, cogiendo las manos de las dos. Por favor, vengan con nosotras, no quiero perderlas, ahora son mis hermanas. Clara miró a Julia con ojos esperanzados y la hermana mayor finalmente cedió. Está bien, lo intentaremos. Pero si las cosas se ponen feas, si vuelves a ser el padre ausente que eras, nos iremos. Y esta vez nos llevaremos a Bela con nosotras. Roberto asintió con un asentimiento solemne. Es justo, acepto esos términos. El regreso a las lomas fue surreal. Las tres niñas apiñadas en el asiento trasero del coche de Roberto, Isabela en el medio sosteniendo las manos de sus nuevas hermanas. Julia y Clara miraban por la ventana con una mezcla de fascinación y miedo, viendo el paisaje cambiar de casas sencillas a edificios relucientes, de calles de tierra a avenidas anchas y arboladas. Cuando llegaron a la mansión, con sus portones automáticos y jardines perfectamente cuidados, Clara susurró: «¿Vamos a vivir aquí de verdad?» «Sí, así es», Roberto respondió, y por primera vez en días había una sonrisa genuina en su rostro. «Esta es su casa ahora». Patricia estaba en la sala cuando entraron. Se levantó inmediatamente al ver a Isabela, su rostro asumiendo una expresión de alivio teatral. «Isabela, gracias a Dios estás bien. Estaba tan preocupada». Pero entonces notó a Julia y Clara, sucias y con ropa rasgada, paradas tímidamente detrás de Roberto. Su rostro cambió, la máscara de preocupación dando lugar al desdén. «¿Qué hacen estas niñas aquí?» «Roberto, van a ensuciar toda la casa. Échalas y llama a la policía para que las lleven de vuelta a donde vinieron». Roberto caminó lentamente hasta Patricia, su rostro una máscara de ira contenida. «Estas niñas se quedan. Son ellas las que están en casa ahora. Quien se va eres tú». Patricia soltó una risa nerviosa. «No seas ridículo, Roberto. Soy tu esposa. No puedes simplemente echarme». «Puedo y lo haré». Roberto abrió la carpeta que llevaba y tiró documentos sobre la mesa de centro. «Lo sé todo, Patricia. ¿O debo llamarte Silva? Sé de los matrimonios anteriores, de los fraudes, de las transferencias ilegales. Tengo pruebas de todo. Y, más importante, tengo testigos de cómo trataste a mi hija, cómo la humillaste, la aislaste, tiraste sus cosas más preciadas». Patricia palideció. Intentó argumentar, inventar excusas, pero Roberto no le dio espacio. «Tienes una hora para recoger tus cosas personales y salir. Cualquier cosa que hayas comprado con mi dinero se queda aquí. Mis abogados ya están preparando la solicitud de divorcio por fraude. No te llevarás nada que no te pertenezca. Te arrepentirás de esto». Patricia escupió las palabras con veneno. «Voy a destruir tu reputación. Voy a contar a todo el mundo que me expulsaste de casa, que preferiste dos vagabundas de la calle a tu propia esposa». Las palabras fueron un error. Roberto dio un paso adelante, su voz peligrosamente baja. «Cuidado con lo que dices de ellas. Estas niñas tienen más dignidad y carácter en el dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Ahora sal de mi casa antes de que llame a la policía». Patricia percibió que había perdido. Subió las escaleras furiosamente y media hora después estaba saliendo por la puerta con dos maletas,
lanzando una última mirada de odio para todos. Una mirada que Isabela recibió sin miedo, protegida por la presencia de su padre y de sus nuevas hermanas. Los meses siguientes fueron de transformación. Roberto cumplió su promesa. Delegó la presidencia ejecutiva de la empresa a un socio de confianza y asumió solo el papel de consejero, trabajando desde casa la mayor parte del tiempo. Por primera vez en años, estuvo presente. Se despertaba con Isabela, desayunaba con ella, la llevaba a la escuela, la ayudaba con la tarea. Cenaban juntos todas las noches. Las conversaciones que antes eran mecánicas y superficiales se volvieron profundas y verdaderas. Julia y Clara se adaptaron poco a poco. Al principio, todo era extraño e intimidante. La casa enorme, las habitaciones individuales, la cantidad absurda de comida. Julia se negó a dejar de trabajar completamente, insistiendo en ayudar en lo que pudiera. Roberto respetó eso, entendiendo que trabajar era parte de su identidad, de su fuerza. Entonces la incluyó en el negocio familiar, enseñándole sobre construcción civil, llevándola a visitar obras. Julia absorbía todo con una inteligencia agudizada por la supervivencia, y Roberto vio en ella un potencial inmenso. Clara, por otro lado, floreció de forma diferente. Fue matriculada en la misma escuela que Isabela y por primera vez en la vida tuvo acceso a clases regulares, a juegos con otros niños, a una infancia de verdad. Engordó un poco, su rostro perdiendo esa apariencia hambrienta, y su sonrisa se hizo aún más frecuente. Doña Benedita, la madre de Roberto, visitaba la casa con frecuencia ahora, finalmente pudiendo ejercer el papel de abuela que siempre quiso. Les enseñaba recetas tradicionales a las 3 niñas, les contaba historias de la infancia humilde de Roberto y se convirtió en una figura fundamental en la reconstrucción de aquella familia. «Te lo advertí, hijo mío», dijo un día mirando a las 3 niñas jugar en el jardín. «Te advertí que estabas huyendo del dolor, pero encontraste el camino de vuelta y trajiste 2 bendiciones más». El divorcio de Patricia se resolvió rápidamente. Con todas las pruebas de fraude y del maltrato emocional a Isabela, ella no tuvo base para exigir nada. Salió de la vida de Roberto de la misma forma que entró, rápidamente y sin dejar nada de valor. Él nunca más oyó hablar de ella, y eso era exactamente lo que quería. Un año después del reencuentro en la periferia, la familia estaba completa y transformada. Roberto había envejecido, pero de una forma diferente. No más el envejecimiento del estrés y la extenuación, sino de la sabiduría y la paz. Isabela ya no era aquella niña silenciosa y asustada. Hablaba, reía, jugaba, hacía terapia una vez por semana y poco a poco procesaba los traumas, construyendo una confianza que antes no existía. Julia estaba estudiando ingeniería civil en una de las mejores universidades de la Ciudad de México, con beca completa, que Roberto insistió en que aceptara. Mantenía su independencia, trabajando medio tiempo en la constructora, pero ahora tenía un techo seguro y una familia que la apoyaba. Clara se estaba descubriendo a través del arte, dibujando constantemente, y Roberto se empeñaba en enmarcar cada obra, colgándolas en las paredes al lado de los recuerdos de Marina. Una noche de sábado, todos estaban reunidos en la sala. No la sala de visitas formal que Patricia había insistido en mantener impecable, sino la sala de estar que Roberto había reformado para ser cómoda y acogedora. Sofás grandes, mantas suaves, una televisión donde veían películas juntos. Isabela estaba acostada entre Julia y Clara, las 3 viendo una comedia mientras comían palomitas de maíz. Roberto observaba desde su sillón, el corazón desbordando de gratitud. Isabela percibió la mirada de su padre y sonrió. «¿En qué piensas, papá?» Roberto sintió que los ojos se le humedecieran, pero no intentó esconderlo. «Estoy pensando en cómo casi lo pierdo todo, cómo casi te pierdo, y en cómo tengo suerte de tener una segunda oportunidad, de tenerlas a ustedes 3. Ustedes son mi mayor tesoro. No los edificios, no el dinero. Ustedes». Julia aclaró la garganta, emocionada. «¿Sabes? Cuando Bella apareció aquella mañana, mojada y asustada, pensé que solo estaba ayudando a otra niña perdida. No imaginé que estaba ganando una familia,
una familia de verdad. Clara se acurrucó más cerca de Isabela. Yo también, siempre quise una hermana, ahora tengo dos. Isabela abrazó a las dos, luego extendió la mano a su padre. Y tengo a mi papá de vuelta. El papá de verdad, no el que solo aparecía para dormir. Roberto se unió a ellas en el sofá, las 4 personas que formaban su familia ahora. Una familia que no era perfecta, que tenía cicatrices e historias difíciles, pero que era real, que estaba construida sobre bases sólidas de amor, presencia y compromiso. Aquella noche, mientras las niñas finalmente se dormían después de la película, Roberto se quedó despierto un poco más, observándolas. Pensó en Marina, en cómo ella estaría orgullosa del hombre en que se había convertido. No el empresario exitoso que construía rascacielos, sino el padre presente que construía memorias. Susurró un gracias silencioso para ella, para Julia, para la vida que le dio una segunda oportunidad. Porque Roberto había finalmente entendido la lección más importante. El verdadero lujo no reside en mansiones ni en cuentas bancarias. Reside en los abrazos antes de dormir, en las conversaciones durante la cena, en las risas compartidas, en la certeza de que perteneces y eres amado. Reside en las personas que se quedan, que cuidan, que eligen estar presentes incluso cuando es difícil. Y mientras el sueño finalmente lo alcanzaba, Roberto supo que había encontrado su camino de vuelta a casa. No la casa de ladrillos y cemento, sino la casa que se construye dentro del corazón, ladrillo por ladrillo de amor y presencia. Una casa que ninguna tormenta podría derribar, porque sus cimientos estaban en lo que realmente importa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Isabela, Julia y Clara haya tocado sus corazones profundamente. Esta narrativa nos recuerda que la familia no se define por sangre o riqueza, sino por presencia, cuidado y amor verdadero. Si esta historia resonó con ustedes, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días traemos narrativas que celebran la complejidad de la vida, los desafíos de la paternidad y el poder transformador del amor incondicional. Dejen en los comentarios qué momento de la historia más les emocionó o compartan su propia experiencia sobre familia y nuevos comienzos. Su historia puede inspirar a otras personas que están pasando por situaciones parecidas. No se pierdan nuestros próximos contenidos, pues continuaremos trayendo historias que calientan el corazón y renuevan la fe en la bondad humana. Hasta la próxima, y recuerden, nunca es tarde para estar presente en la vida de quienes amamos.